Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien, de todo bien. Aquí su profesor Daniel, vamos a empezar con el curso de matemáticas, en la cual es el tema de los triángulos. En este ejemplo nos pide que hay que determinar el valor de los ángulos del siguiente triángulo, en la cual podemos observar que este triángulo no tiene ningún valor de ángulo que me pueda ayudar para poder, ni tan siquiera ni poder utilizar ni un transportador. De tal manera que yo debo de aplicar los conocimientos necesarios o teoremas o propiedades que debo de conocer para poder resolver este tipo de ejercicio. Para poder resolver este ejercicio hay muchas maneras de poder resolver este ejercicio. En este caso a mí se me ocurren como tres formas de resolverlo. Una de ellas, en la cual puedo darme cuenta detenidamente, es que yo debo recordar una de las propiedades del triángulo, en la cual los tres ángulos internos de un triángulo, o sea, los tres que se encuentran adentro de un triángulo, que tenemos estos tres, la suma de los tres ángulos internos de un triángulo me debe dar 180 grados. En este caso son tres ángulos internos en forma de ecuación, en la cual, como es un triángulo, no importa qué forma tenga, me debe formar un ángulo de 180 grados. ¿Sale? ¿Qué les parece si yo empiezo a escribir con x más 70 más el 2x, que es el otro ángulo, 2x menos 30, y el otro ángulo que es más 3x más 20? Lo voy a subrayarlo a ver si, no sé si se alcanza a notar, lo voy a subrayarlo con otro tinte, en la cual fíjense que yo tengo los tres ángulos, que es el x más 70, 2x menos 30 y 3x más 20, o sea que la suma de estos tres te debe de dar 180 grados. Ahora el siguiente procedimiento es sumar las x, ¿sale? Entonces yo tengo aquí es una x, 2x y 3x. Sumando las x, 3 más 2 más 1, me va a dar 6x. Y los que me faltan de sumar es el 70. Entonces yo pongo aquí 70 menos 30 más 20. La suma de estos tres números enteros me da un resultado total de 60 positivo. Entonces aquí pongo más 60 igual a 180 grados. Ahora debemos de recordar que cuando el 60 que se está sumando, al pasarse al otro lado igual, o sea el lado opuesto de la suma es la resta. Entonces sería 180 menos 60. Y 180 menos 60 me da 120 grados. ¿Sale? Ahora este 6 que se está multiplicando con el x, al pasarse al otro lado del igual, el lado opuesto de la multiplicación es la división. Entonces pongo que x es igual a 120 entre 6. Y 120 entre 6, intentándolo resolverlo por calculadora, 120 entre 6 me da un resultado de 20 positivo. Entonces me está dando que es igual a 20. De tal manera que el valor de x está tomando, ya conozco el valor de x, que es igual a 20. Pero debemos de recordar que lo único que yo acabo de hacer es resolver cuánto es el valor de x. Pero el problema es que me están pidiendo es el valor de los ángulos, tanto A, B, C y los ángulos internos. ¿Sale? Entonces yo tengo es el valor de 2x. Entonces yo voy a conocer cuánto es el ángulo de esta, que sería 2x menos 30. ¿A qué me da?
Si ya conozco que x, lo voy a poner acá, y si x vale 20, entonces sería 2, sustituyendo el valor de x a esta ecuación, sería 2 por 20 menos 30, en la cual 2 por 20 es igual a 40 menos 30. Y 40 menos 30 me están diciendo que tengo un ángulo de 10 grados. Para que podamos visualizarlo mejor, voy a dibujar el mismo triángulo, solo que en otro lado. Más o menos así. Y estamos indicando que el ángulo que yo acabo de resolver aquí son 10 grados. Ahora voy a resolver este ángulo, que es el de 3x más 20. Si ya conozco que x vale 20, sustituyéndolo sería 3 por 20 más 20. Entonces 3 por 20 es igual a 60 más 20. Y 60 más 20 me va a dar 80 grados. Entonces está indicando que aquí mide 80 grados. ¿Sale? Bueno, ahora como no me cabe voy a ponerlo acá. El siguiente ángulo que me hace falta por resolver ahora es el x más 70. Conociendo que x vale 20, entonces nada más sustituyo este valor de x a 20 que se está sumando con el 70. Y 20 más 70 me están indicando que este tiene un ángulo de 90 grados. ¿Sale? Entonces el último ángulo que me hacía falta por conocer, este tiene un ángulo de 90 grados. Ahora, si sumo los tres ángulos, que es uno de 10 grados más 90 más 80, los tres ángulos, la suma de los tres ángulos me debe de dar 180 grados. Entonces yo sumo 10 más 90 más 80, efectivamente me está dando 180 grados, de tal forma que los tres ángulos que forman el triángulo efectivamente sí me dan 180 grados. ¿Vale? Ahora, una vez que ya comprendí los ángulos, ahora solo me hace falta es resolver los tres ángulos que se encuentran en una de las esquinas. Una forma de resolverlas es voy a resolverla por esta forma, en la cual digamos que si yo me olvido tantito de los dos ángulos, y fíjense que yo tengo ese el ángulo 80 aquí, si yo ya conozco que forma un ángulo, que ese es un ángulo recto, un ángulo así como línea recta, en la cual ya siempre debo recordar que cuando veo una línea recta siempre me va a dar 180 grados, desde 0 hasta 180. Entonces ya sé que mide 180 y lo único que me hace falta es comprender si todo eso mide 180, entonces ¿cuánto el ángulo me quedaría ahí? Vamos a suponer que es el ángulo, ¿cuál letra es? El ángulo B. Entonces yo voy a poner que 80 más el ángulo B, la suma de estos dos ángulos me debe dar 180. Este 80 que está aquí, que se está sumando, al pasarse al otro lado del igual sería el lado opuesto de la suma, es la resta, entonces sería menos 80. Y 180 menos 80 dice que el ángulo B es igual a 100 grados. Entonces me está indicando que ese tiene un ángulo de 100 grados. Ahora yo ya sé que, ahora voy a intentar resolver esta, que es igual forma que la anterior. Fíjense que aquí también me está formando es un ángulo de 180 y es el ángulo A. Entonces aquí pongo A. Y si se fijan de estos dos ángulos, la suma de estos dos ángulos me debe dar también 180 grados. Entonces yo voy a poner que el ángulo A
más los 10 grados, la suma de estos dos me deben de dar 180. Este 10 que se está sumando al pasarse al otro lado del igual sería restando y sería 180 menos 10. El ángulo A es 170 grados. Entonces aquí tiene un ángulo de 170 grados. Y por último tengo el ángulo, olvidándome de estas dos, observen que aquí también está formando un ángulo de 180 grados. Si trato de voltearlo así, para que lo puedan ver, apreciar, esta es una línea recta. Entonces si aquí dice 90 grados, entonces ¿cuánto es el ángulo de aquí que me hace falta para que pueda darte 180 grados? Entonces lo hacemos matemáticamente. Este es el ángulo C. Entonces ya conozco que tengo uno de 90 grados más el ángulo C. La suma de estos dos ángulos son 180 grados. Este 90 que se está sumando al pasarse al otro lado del igual sería restando, que sería 180 menos 90. Y el ángulo C de 180 menos 90 también, da 90 grados. ¿Sale? Si se observan, esta es una gran alternativa de resolver, esa es una forma de resolver este problema, que es muy fácil en comprender solamente aplicando la suma de todos los ángulos, es el de 180 grados. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si yo lo voy a resolver de otra alternativa? O sea que en lugar de aplicar, una vez que yo ya tengo el valor de x que es igual a 20, si se fijan yo acabo de despejar para determinar el valor de los ángulos, ¿vale? Bueno, otra alternativa es que aplicando este procedimiento que es el de 180 grados, que es una de las propiedades del triángulo, y en un dado caso de esta, como aplicando la misma técnica para poder resolver el valor de x, ya sabemos que estos tres ángulos te debe dar 180 grados. Ahora yo voy a resolverlo de otra manera o alternativa, que se tenía que aplicar la misma técnica que x, o sea la suma de los tres ángulos te debe dar 180, en la cual nos entendió que x vale 20 grados. Digo 20, perdón. Entonces yo voy a aplicar ese teorema 2, en la cual el ángulo que se encuentra del exterior es la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a él. ¿Sale? Por ejemplo, digamos que yo quiero conocer ese ángulo C, ¿no? Entonces, el ángulo C, para sacar el ángulo C, me dice que el ángulo C es la suma de los dos ángulos interiores opuestos, o sea que estos son dos ángulos, ¿no? De dada forma que yo voy a poner, por ejemplo, vamos a poner que sea 2x menos 30 más 3x más 20, o sea, estos dos ángulos, más es igual al ángulo C. Entonces el ángulo C, sumando estos dos, me dice que 2x más 3x es 5x y menos 30 más 20 es menos 10, igual al ángulo C. ¿Qué les parece si yo lo voy a ponerlo al revés? O sea que voy a poner aquí que el ángulo C, bueno, aquí lo pongo, el ángulo C es igual a 5x menos 10, ¿no? Y como ya conozco que x tiene un valor de 20, sustituyéndole el valor de 20 sería 5 por 20 menos 10. El ángulo C es igual a 5 por 20, es 100, ¿no? Entonces aquí es 100 menos 10, el ángulo C es igual a 100 menos 10, tiene un ángulo de 90 grados, tal como
se resolvió anteriormente. El siguiente ángulo aplicando el teorema 2 sería que la suma para calcular este ángulo, como de esta propiedad, vamos a descifrar el ángulo B. Entonces aquí pongo que el ángulo B debe decir que es la suma de estos dos. Si revisamos el del teorema, quiere decir que el ángulo P, que aquí está, es igual a la suma de los dos ángulos interiores, que es M y N. Entonces los dos ángulos interiores es el X más 70 y el 2X menos 30. De tal forma que el ángulo B, que está aquí, es igual a 2X menos 30 más el otro ángulo, que es X más 70. Muy bien. Entonces el ángulo B, 2X más X, es igual a 3X, y menos 30 más 70 es más 40. De 3X más 40, conociendo que X, si ya sé que X tiene un valor de 20, entonces sustituyo el X con el 20 más 40. 3 por 20 me va a dar son 90 más 40. No, perdón, este es 60. Perdón, este tiende a ser un ángulo de 60. Es que como el 9 que es similar al 90, o sea, como está al revés, me confundí. Este tiene un ángulo de 60. Entonces sería 60 más 40. 3 por 20 es 60 más 40. Este me va a dar un ángulo de 100 grados. ¿Quién es el de 100 grados? El ángulo B. Y de acuerdo al que tengo ya acá, observemos que el ángulo B efectivamente sí tengo los 100 grados. Y por último, de las propiedades, es que el ángulo A, de acuerdo a el ángulo R es la suma de los dos opuestos o adyacentes interiores, o sea que es el ángulo N y Q. De esta forma dice que el ángulo A es la suma de los dos lados opuestos, ¿no? O adyacentes. Entonces sería el de X más 70 más 3X más 20. Sumando X más 3X es 4X más 70 y 20 son 90. Conociendo de que X tiene un valor de 20, entonces aquí pongo 20 más 90. 4 por 20 me va a dar 80. Entonces sería aquí 80 más 90, y 80 más 90 da 170, tal como lo tenía anteriormente. Si se fijan, esta es como otra alternativa de poder resolver estos ejercicios. O sea, uno es aplicando la técnica de que te da forma de 180 grados, cada uno o cada lado. Otra es aplicando el teorema 2, en la cual el ángulo exterior es la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a él. Entonces acabo de aplicar este teorema, en la cual efectivamente aún así me sigue dando los mismos resultados. ¿Sale? Bueno, espero que lo hayan comprendido, lo hayan entendido. Y por favor no se olviden de suscribirse a mi canal, y pueden consultar más videos para que puedan fortalecer un poco más los conocimientos de matemáticas. Y por favor no les olviden darle un buen me gusta a este video para que me puedan seguir inspirando en seguir continuando, de seguir subiendo este tipo de material de estos cursos. Entonces nos vemos al siguiente curso de matemáticas, aquí despidiéndome su profesor Daniel. Hasta la próxima y buena suerte para todos.